queridos hermanos y hermanas, que nos siguen a través de la televisión y las redes sociales. Era la Pascua de los judíos. Recordaban aquella cena, aquel momento de cena instituido o exigido por el Señor en el libro del Éxodo al momento de salir y prepararse para salir de la tierra de Egipto, donde el pueblo de Israel estaba cautivo. Era el paso del Señor que pasaba para liberar al pueblo de Israel de sus opresores. Era también un momento esencial en la vida del pueblo de Dios. Todos los años, en la fecha indicada, en el mes de Nisán, se celebraba la Pascua. Y se anunciaba en Jerusalén a través de trompetas el momento preciso en que en todas las casas de la ciudad debía comerse el Cordero Pascual, siguiendo las indicaciones que había entregado el Señor a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto. La primera vez y los primeros años era una Pascua muy sencilla. Se comía el cordero escogido y se recordaba la liberación. Y con los años se fue convirtiendo en una cena más organizada, como era el estilo de los pueblos greco-romanos, y por eso el Evangelio nos describe que el Señor hizo preparar un lugar para celebrar la cena. Pero Él, a esta Pascua, a este paso del Señor que liberaba al pueblo de Egipto, le dio otro sentido, lo transformó y lo hizo ser el momento crucial en que solo acompañado por los apóstoles, incluido Judas, que sería el que lo iba a traicionar, como acabamos de escuchar, instituyó la Santa Eucaristía, como acabamos de escuchar en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Esta es la copa de la nueva alianza que se sella con mi sangre. Transforma el Señor esa cena en el sacramento central de nuestra fe. Esto es mi cuerpo. Ya no es solamente un recuerdo, una memoria de un acontecimiento histórico, sino que es su presencia. Y de ahí en adelante, como consta en los libros y en los relatos de los primeros siglos, se fue celebrando la Santa Eucaristía hasta llegar a nuestros días. El Señor establece también el mandamiento del amor, porque para que veamos nosotros nuestra propia poquedad, en ese momento solemne en que el Señor está reunido con sus discípulos, se ponen a discutir entre ellos quién será el mayor. Y el Señor les dice, el mayor es el que sirve, como yo los sirvo a ustedes. Y nos da el mandamiento que acabamos de escuchar, que nos amemos los unos a los otros, que nos lavemos los pies los unos a los otros, que vivamos como hermanos. Pero sabiendo el Señor que la Iglesia tenía un largo camino que recorrer y queriendo quedarse con nosotros, estableció también el sacerdocio y les dijo a cada uno a todos los que estaban con él, hagan esto, ustedes que están aquí conmigo, en memoria mía. Eran los apóstoles, el primer grupo de aquellos que podemos considerar los primeros obispos de la Iglesia Católica, que transmitirían después, con la imposición de las manos a los presbíteros, la capacidad de celebrar en nombre del Señor la Santa Cena, la Eucaristía, la Santa Misa. Queridos hermanos, en esta circunstancia que estamos, en que no podemos
por así decirlo, expresar nuestra alegría en la comunión presencial, sino que cada uno en sus casas, en que el Señor ha querido transformar de alguna manera misteriosa la casa de cada uno de ustedes en lo que verdaderamente es una iglesia doméstica, donde se manifiesta el amor, donde se celebra el amor, donde se vive el amor a Dios y el amor al prójimo. Admirémonos de estos regalos y formas de actuar de Dios con nosotros. Nos manda a su Hijo para que muera y hoy día inicia Él su camino pascual hacia la cruz. Pero no solamente nos manda a su Hijo, sino que además su Hijo se queda con nosotros. Y por eso, desde el inicio en la tradición de la Iglesia, existe la certeza de que en nuestras iglesias, escondido en el pan eucarístico, está el mismo Cristo. Fuera de las iglesias de Oriente, solamente la Iglesia Católica ha mantenido firme esta convicción. Eso diferencia esencialmente muchas veces el culto que nosotros damos a Jesús, nuestro Señor, del que le dan muchas otras confesiones cristianas, que no creen en su presencia real, creen en una presencia simbólica, en un recuerdo, pero nosotros declaramos con fe firme que en la Santa Eucaristía está el Señor presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y por eso a lo largo de la Iglesia se van estableciendo lugares donde se realiza ese culto cristiano. Y aquí en esta Iglesia Catedral, día a día se celebra una y otra vez el sacrificio de la Santa Misa para conmemorar este acontecimiento que se inicia en el día de hoy, el Jueves Santo. Y por eso para nosotros la asistencia al culto divino no es simplemente un acto piadoso, un acto simbólico, un acto bello que ojalá pudiéramos cumplir. Es parte de la forma de expresar nuestra fe. Nuestra fe, como enseña el Concilio, encuentra su centro y su raíz en la celebración del misterio eucarístico. Y por eso apena el corazón continuar viendo nuestras iglesias vacías, aun cuando por la realidad que vivimos comprendemos que haya restricciones. Queridos hermanos, pensemos un momento en nuestra vida personal, en estos tres aspectos que hoy día resalta la enseñanza de la Iglesia. El amor nuestro a la Santa Eucaristía, expresado ahora de una manera, por así decirlo, virtual. Adorar al Señor virtualmente, visitar nuestras capillas de adoración que se han mantenido durante todo el tiempo de la pandemia y a las cuales se puede ir virtualmente para adorar, para rendir culto a Dios, para con humildad reconocer su presencia entre nosotros y que Él es el que nos mantiene en el bien. Agradecer la presencia en nuestra vida de los sacerdotes, que siendo hombres pecadores como somos todos, renuevan incesantemente el sacrificio y la Santa Cena de la Eucaristía para el pueblo de Dios. Y es lo más importante que hacemos. Como escribió el mismo San Juan Pablo II, y antes que él, muchos otros escritores, esta idea tan sencilla pero tan profunda: la vida de un sacerdote vale lo que vale su misa. Y como nos dijo el Papa en su tiempo, misa bien celebrada, misa hecha con amor, misa celebrada con devoción, sacerdote camino a santidad. Misa celebrada con distracción o algunas veces quizás sin la atención debida, sacerdote en peligro.
Amemos a nuestros sacerdotes. Ha pasado la Iglesia un momento difícil por el pecado de algunos, pero como dice la enseñanza de la fe, el pecado de uno no pasa a llevar la santidad de tantos. Uno que cae, uno que ofende a Dios, incluso con pecados aberrantes, no hace desaparecer la inmensa multitud de hermanos nuestros que día a día viven para el servicio desinteresado a Dios y al pueblo de Dios, porque han sido llamados al sacerdocio. Queridos hermanos, quisiera decir brevemente que es verdad que la autoridad, después de un pronunciamiento de la Corte Suprema, que reconoce el derecho de todo fiel a la celebración de los sacramentos, particularmente la misa dominical, que reconoce y establece que no se puede nunca suprimir o tomar medidas de tal manera coaccionen este derecho que está establecido en las leyes, en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, que de tal manera restrinjan que al final, en la práctica, terminan suprimiendo la presencia física de los fieles, como hoy día vemos. La autoridad del Estado de Chile ha reconocido la posibilidad de que 5 personas asistan a las ceremonias de culto de cualquier religión, pero evidentemente, hermanos, eso, aun cuando es de, vamos a decir, de reconocer, no es lo que corresponde en el derecho, ni es lo que corresponde a la justicia, ni es una consideración aceptable de lo que significa la libertad religiosa para una nación cristiana como la nuestra. Hemos visto en la televisión muchas naciones europeas, agobiadas también por el mismo dificultades nuestras, en las cuales se permite la presencia de un número adecuado de personas en una iglesia. Por eso es un primer paso que hemos agradecido de alguna manera a la autoridad, pero evidentemente no cumple, a mi modo de ver, como pastor, lo digo, como abogado y jurista, lo que la Corte Suprema ha establecido, que hay que hacer un sistema que distingue claramente entre muchas actividades nacionales que son importantes, son necesarias, que pueden ser restringidas, como el derecho de reunión, el derecho de asociación y la presencia de las personas en esas reuniones o asociaciones, de lo que es la libertad religiosa, que va directamente a la esencia de la naturaleza humana, porque todos la tenemos de una u otra manera y por lo tanto debe establecerse un sistema, y así lo pedimos a la autoridad, que permita que, cumpliendo las restricciones sanitarias de distancia, de medidas sanitarias, permita que muchas personas asistan a nuestros actos de alabanza a Dios. Pedimos a la autoridad que continúe meditando en esta realidad y que se dé cuenta de que el pueblo de Dios, en todas sus vertientes cristianas que hay en Chile, necesita de la presencia y del canto y de la oración, y nosotros católicos necesitamos estar presentes en la Santa Eucaristía, porque no es lo mismo la presencia virtual que la presencia real. Necesitamos estar en contacto con el Señor directamente, necesitamos alabarlo en la Santa Eucaristía directamente, necesitamos estar entre nosotros juntos y rezar juntos a Dios. Vamos a pedir al Señor que en este día de la institución de la Eucaristía, en este día en que el Señor establece el sacramento del sacerdocio y nos manda a vivir como hermanos, esta patria nuestra siga siendo siempre fiel a las enseñanzas que recibió de los primeros fundadores. Allá está
en la iglesia de San Francisco de Santiago la primera imagen de la Virgen que llegó a esta patria. Y ahí están diseminados por todas partes las muestras de la fe cristiana y de la fe católica que se anida en este pueblo de Dios. Pidamos para que Chile siga siendo una nación cristiana, una nación donde los valores del Evangelio alumbren la vida social, la vida política, la vida familiar. Y pidamos para que nuestras autoridades de todo tipo comprendan de una manera nueva qué es lo que Chile necesita, qué significa el sentido religioso que hay en el corazón humano, que muchas veces en los últimos decenios ha sido olvidado. Un Dios ignorado, las manifestaciones del amor a Dios puestas en segundo lugar, las expresiones del culto divino manifestadas como algo privado y personal, cuando en realidad Él es el Señor de la historia y todo gira alrededor de Él. También la patria, también las actividades nacionales, desde la más pequeña hasta de la más alta importancia. En las manos de María Santísima, nuestra Madre, nos encomendamos al iniciar este triduo pascual, acompañando a Jesús nuestro Señor en su dolorosa pasión por nosotros. Y si no se nos caen las lágrimas, por lo menos pidámosle al Señor que nos haga sentir el sentimiento de agradecimiento hacia Él, porque si podemos hablar de Dios y vivir como hermanos y poder comprender a los demás y poder levantar los brazos al cielo, es porque Él nos redimió. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.